Entonces, Bueno, pues el jefe de estos personajes, Marco Rubio, secretario de Estado, que habla de Cuba y habla de, incluso menciona que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional y tal. Bueno, él, ¿a quién ensalza? ¿A quién ensalza? Bueno, pues a los que allí quedaron, los que llegaron hasta allí, los mercenarios de Playa Girón, de Bahía de Cochinos. En 72 horas el pueblo cubano los tumbó el intento de invasión. Un intento de invasión, por cierto, que tenía a la CIA y al gobierno de Estados Unidos detrás, y que fueron derrotados. Pues este personaje, Marco Rubio, les hacía una apología hace unos días, ¿no? Le decía que fue una misión heroica. Nos dice Manolo de los Santos que Rubio reescribir la historia no cambia los hechos. Bahía de Cochinos no fue una misión heroica, fue una invasión ilegal de la CIA llena de exasesinos y torturadores. Mucha de esa gente eran policías, militares de Batista, criminales, aparte de hijos de terratenientes, etc. Que fracasó. Nunca olviden que los cubanos derrocaron una dictadura el 1 de enero del 59 y han luchado desde entonces por su libertad. por eso es que no hay moral, es que no tienen moral. No olviden, como dijo, no olviden. Nunca olviden que los cubanos derrocaron una dictadura el 1 de enero del 59. ¿Y quién apoyaba esa dictadura? Y las anteriores, los Estados Unidos. O sea, que ahora se coja como pretexto que Cuba, que la dictadura, la dictadura no, es el pueblo revolucionario, es el pueblo patriota que lucha y defiende y defenderá hasta su última gota de sangre la independencia, la soberanía, la dignidad del país como pueblo. No tenemos por qué estar sometidos a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ellos sí, ellos quisieron, son peores que los anexionistas originales, esta gente. Pero que ellos no representan al pueblo cubano. Son de muy lejano origen cubano en unos casos y otros de malnacidos que nacieron en Cuba y se han plegado, pero de una forma como una lapa, a los intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos. Bueno, una de las líneas de ataque de este personaje sinvergüenza llamado Marco Rubio es la destrucción de la cooperación médica cubana y sobre todo de aquella cooperación médica que aporta algún tipo de ingresos al sistema de salud de Cuba con el objetivo de crear una verdadera crisis sanitaria en la isla, que no haya medicamentos, que no se puedan hacer las operaciones quirúrgicas, que no se puedan reparar los hospitales. Ese es el objetivo que tienen. El objetivo es el daño, el dolor al pueblo cubano. Y por supuesto que parcialmente lo consiguen. Tenemos que recomendar dos artículos muy interesantes publicados en Cuba Información y también en otros medios. Es el caso de Estados Unidos exporta armas y guerras, Cuba, brigadas médicas. Es un artículo de Marcelo Colusi, originalmente publicado en Insurgente. Y otro que se titula Cuba, Chernóbil y la COVID-19, publicado originalmente en Beyond Nuclear International, que nos adentran en lo que es la esencia de la cooperación médica cubana y que no está escrito por gente de Cuba, sino por gente de fuera. Bueno, en este último nos recuerda que la cooperación médica cubana no solamente es algo que ha beneficiado a millones de personas, sino que ha sido reconocido por líderes y personalidades de todo el mundo y que detrás de ello ha tenido a personas como el actor Danny Glover o la organización Code Pink de Estados Unidos que han propuesto, junto con muchas otras, que por ejemplo la brigada Henry Reed, la brigada humanitaria sanitaria para casos de catástrofes de Cuba, que ha ido a muchísimos países del mundo, se le otorgara el Premio Nobel de la Paz. Eso no ha sido así porque no tienen el valor, vamos a decir, sí, en la Comisión Nobel no tienen el valor para dárselo, porque no hay una experiencia humanitaria integral, masiva,
como esta brigada cubana, que es una parte, por cierto, pequeña de todo el conjunto de la cooperación médica, que han sido 600.000 personas las que han participado en la cooperación solo médica. Luego hay otras, educativa, deportiva, etcétera, etcétera. Y recuerda el artículo de Marcelo Colusi que existen dos tipos de convenios médicos. Unos en los que Cuba asume todos los gastos, es un gesto solidario íntegro, integral del gobierno revolucionario cubano con países muy pobres que no tienen recursos, ¿no? Es el caso de muchos países de África. Y en otros casos, Cuba, el Ministerio de Salud Pública de Cuba recibe un pago por parte de los gobiernos de los países donde actúan, del cual una parte va a los profesionales y otra parte va al pueblo cubano. Lo que va al pueblo cubano, que va precisamente para sostener el sistema de salud, es lo que estos sinvergüenzas y el señor Marco Rubio y Rosa María Payá y toda la gusanera y los medios de comunicación corporativos, hay que decirlo, riéndoles las gracias, dicen que es un negocio del régimen. ¿Pero qué negocio del régimen? ¿A dónde va? A las casas, a los chalés, como el que tiene Rosa María Payá en Miami, pero que supuestamente los tienen los dirigentes de Cuba. ¿Dónde están? ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde están las tomas por satélite que nos puede ofrecer la CIA, el gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde están las cuentas de esos funcionarios cubanos? No lo pueden ofrecer porque no existe, no hay ningún negocio. Lo que existe es un flujo, existe un ingreso que va a un fin social, y cortar ese flujo es cortar ese fin social y es hacer daño al pueblo cubano, que hoy en día tiene que sufrir un retraso en sus operaciones quirúrgicas por la mano peluda, negra, asesina de todos estos sinvergüenzas y de todas estas organizaciones, como es el caso de Prisoner Defenders, etcétera, que colaboran con este haciendo un papel miserable absolutamente, que algún día les pasará la cuenta. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, lo que reiteramos eso, el odio que asisten a toda esta gentuza es lo que dañan las acciones, no solo eso, porque son, digamos, la punta de lanza, el estilete del imperialismo de los Estados Unidos contra un país libre, independiente y soberano como es Cuba. Eso hay que repetirlo. Cuba no le debe nada a Estados Unidos, al contrario, le debe Estados Unidos mucho a Cuba y al pueblo de Cuba. Entonces, estas personas, bueno, en un momento determinado de sus miserables vidas, pues se lanzaron en una huida hacia adelante y cayeron en los brazos del imperio de Estados Unidos, que los manipula o los tiene como estandarte, como punta de lanza de sus políticas criminales contra un pueblo, el pueblo de Cuba. Entonces, ellos, claro, están, como he dicho antes, mimetizados con lo peor de la política que puede tener la política de un gobierno, una administración, las distintas administraciones de Estados Unidos. No es esta ni la otra, es toda prácticamente desde el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución, pues son políticas que lo ha abrazado a ellos y ellos han hecho de esas políticas un modo de vida, y se plantan, pero es increíble, José, yo estuve mirando y da asco cómo se plantan el Daniel Ferrer y la para allá y para acá en el Parlamento Europeo, hablar mentiras, distorsiones, poniendo un escenario, y no hablan de que la revolución cubana es una revolución que, como nunca en la historia, en la corta historia de independencia de Cuba, y comparado con el periodo anterior al 1 de enero de 1959, nunca ningún otro periodo ha tenido un gobierno verdaderamente popular y volcado a resolver y a mejorar las condiciones de vida del pueblo.
del pueblo, no de una casta como había antes en Cuba, que habían barrios. En Miramar no se podía pasar por ahí, una persona negra no podía pasar por ahí, no podía caminar por ahí. Y cuidado, y venía la policía con el bicho eso que le decían, bicho güey, no sé qué, y decía, ¿y usted qué hace aquí? Usted no puede estar aquí. Cuando yo voy a una vuelta, cuando termina la vuelta, no te quiero ver aquí. Y la vuelta la daba ahí mismo y le caía a palo, en el mismo sitio. Los abusos, las atrocidades, bueno, eso. Estas personas debieran de exponerlo, de hablarlo, y que comparen, hablar de... Pero bueno, si no quieren remitirse a la Cuba neocolonial de antes del 1 de enero de 59, si tienen ahí mismo donde vive, en su país, Estados Unidos, lo hemos dicho antes, hay que repetirlo, las muertes, los crímenes diarios, eso también es parte de ese sistema, de esa sociedad, no es algo lejano, es orgánico. La criminalidad en las escuelas, la inseguridad en las universidades, incluso en los centros religiosos, la acción policial, racista, cómo tirotean a personas negras. Me dijo, bueno, ¿sabes? Participé en el encuentro en Cuba en diciembre, el decenio de los afrodescendientes, un evento importantísimo, auspiciado por las Naciones Unidas, donde hablaba una delegación de Estados Unidos, y cuando hablamos salió un momento determinado el caso de Floyd, de George Floyd, que fue asesinado de una forma bestial en plena calle por policía blanco. Decía, Lázaro, es que el caso de Floyd no es un caso aislado, eso ocurre todos los días, o sea, todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde están los preocupados por los derechos humanos? ¿Y dónde están? Y si no quieren remitirse a esa realidad social en los Estados Unidos, que es su país donde vive, hemos visto que han levantado la voz contra el genocidio en Gaza. No, al contrario. Al No hemos visto eso. Aplauden. Y no hay, ahora mismo, dentro de las violaciones a los derechos humanos que existen en el mundo, esa es la más grave. Ahora mismo, sí. es la mayor violación de derechos humanos, es esa, la que se mantiene produciendo para escarnio de la opinión pública y de los politiqueros de la Unión Europea y alrededores, es el genocidio de la población palestina por parte del Estado sionista de Israel. Y nadie, esta gente, si le preocupa tanto los derechos humanos en Cuba, sean coherentes y preocúpense por la violación de derechos humanos ahí. No, los que defienden el bloqueo a Cuba son los que defienden a Israel, el genocidio de Israel. Todos estos que hemos mencionado están todos con Israel y están todos con el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Además hay que ser claros, y se agradece que sean así de claros.